Oh, me acordé. Ok. Bueno, yo creo que es mejor comenzamos y no esperamos a Nearpod. Qué pena. Pero va a estar ahí el link si quieren una copia de la charlita. Ya, no sé qué me pasó, qué pena. Pero hay que seguir. Em, bueno, entonces, ¿qué va a pasar hoy, muchachos y muchachas, señores y señoritas? Hoy en el programa, como se nota, el tema de hoy es un poquito comodín, digamos, porque yo me gustó, amigos, me gusté comenzar inferencia con lo que yo veo es lo más importante. Y lo más importante es funcionar. Lo más importante es el capítulo 6, ¿sí? De hipótesis nulas y las palabras que todos escuchamos, pero a veces uno no tiene todo muy claro cómo se relaciona ese 0,5, ese eh, intervalo, esto de valor P, etcétera. So, eso ya primero, si ya estamos claros, espero, en a dónde vamos, cómo vamos a calcular todos esos numeritos que hablamos la semana pasada. Y en las próximas 5 clases vamos a profundizar tan profundo que hay temas que ni aparecen en cursos introductorios como este normalmente, como hacer su propia prueba, como usando la computadora para jugar con los datos, para lo que se llama permutación, y después un bootstrap también es todo intensivamente con la compu. So, van a aprovechar de sus conocimientos informáticas y mejorar rápidamente sus conocimientos de R. Eh, y mañana vamos a hablar de un concepto también absolutamente fundamental en la estadística, que es cuantificar la incertidumbre. So, voy a hablar un poquito de... So, hoy, ¿qué voy a hacer? Vamos a echar un poquito atrás y mirar, bueno, ok, ya que sabemos un poquito a dónde vamos, ¿qué es esto de estadística? ¿Qué son estos estadísticos también? Que nos conecta también con el laboratorio de esta semana. Eh, y otro concepto fundamental para los próximos 5 clases y para el diseño de un experimento es ese concepto de población muestreo, que suena, bueno, ok, yo sé que es una población, que es un muestreo, no suena fácil, pero es tan importante que esto está definido y claro. So, en otros términos, hoy es un poquito cómodo en unos conceptos básicos introductorios que necesitamos para poder seguir más. Y también, yo no he escuchado preocupaciones de ustedes, pero a veces la gente, no sé, es tímido, alguien no quiere preguntar o decir, porque el libro, aunque es chévere, Whitlock and Schluter es muy didáctico, muy bonito, es reciente, es en inglés. So, no todos somos fuertes en el inglés, otros, qué sé yo, en francés o alemán o solo español, lo que sea. Entonces, yo quería mencionar esos 2 libros que se consiguen, pero hay muchísimas copias de ese libro, esos 2 libros, perdón, en nuestra biblioteca. Además, hay varias ediciones. Entonces, si uno quiere repasar algo que hablamos o que leyeron en inglés o que vieron en clase, como, pero ¿cómo será? Entonces, esos 2 son muy parecidos. Bioestadística, ese libro, hay más ediciones ahora. Eh, es muy parecido y en algunos cursos de ingeniería usan este de Wild-Paul. En términos de capítulos, el orden es diferente, pero es muy parecido a nuestro libro. Son complementos perfectos si alguien se siente como le gustaría repasar en español escrito. Perfecto, ok, solo quería por esto. Entonces, como les dije, quería hacer un paso atrás. ¿Qué es la estadística? Ahí comenzamos el primer día. Alejandro hizo las preguntas. ¿Qué piensan con el término inferencia o estadística, informática, etcétera? Y me acuerdo que la respuesta más común era, análisis de datos. Y ese análisis de datos es necesario, pero no es suficiente. So, traigo algunas definiciones de qué es la estadística, entonces, y fíjense que ninguno de estos 5 dice análisis de datos, ninguno, porque hay que analizar datos, eso es todo el curso, claro, pero ¿a qué propósito? Prefiero una definición que es, ¿a dónde vamos con todo esto?
Vamos a aprender de los datos, para extraer información de los datos. Lo bonito es si hay tiempo, y eso es algo que hay que practicar, practicamos todos los semestres, echar un cuento con datos. Como echar cuentos, como inventar, no, pero ya tenemos datos reales, pero explicar un cuento sobre lo que queremos estudiar. Diversidad microbiana, adaptaciones enzimáticas, I don't know, ecología de hipopótamos, lo que sea. Y la otra definición que nos toca esta semana es la verde en el centro, la ciencia de la incertidumbre. Gran parte de estadística es esto, cuantificar la incertidumbre. Porque todo el mundo puede sacar un promedio, eso es de colegio, chévere, pero ya si tienes un promedio estimado de los datos, ¿qué tan seguros estamos de esto? ¿Y qué debe ser? ¿Cómo se puede saber cómo es qué más se puede saber si tenemos 5 datos, 10 datos? ¿Cómo se puede cuantificar la incertidumbre sacando 10 muestras de una población que yo no sé? No tengo el resto. Ese es el tema para mañana. Y fíjense que hay una diferencia también estadísticos. Todos los días hablamos de estadística. Hoy vamos a hablar un poquito de estadísticos también en el laboratorio. Tenemos unas actividades bonitas. Estadístico, pueden pensar en estadístico como el numerito, un datico, un resumen de los datos. Mientras que estadística es la ciencia que hacemos, ¿sí? Ok, me gusta el 4. Hay teorías y metodologías, manejamos ambos, para extraer de los datos que colectamos la información necesaria para entender procesos biológicos. Esa es quizás mi definición favorita. Analizar datos, claro, ¿cómo vamos a extraer la información? Pero solo analizar puede ser, ya tengo un promedio. Es necesario, pero no vamos a aprender cómo funciona el mundo con un promedio. Hay que profundizar un poquito más. Otra pregunta que pueden tener es, bueno, ¿por qué estadística está en el departamento de biología y no está en matemáticas? ¿Qué es la diferencia? ¿No sería que ya con mate 2 aguanta? Yo propongo ese como mi concepto de la diferencia entonces. En matemáticas funciona, en pocas palabras, que viene con los matemáticos presentes, algo así. Si tenemos una población, yo digo las características como en esa población de, por ejemplo, los seres humanos, adultos, el peso de todos tiene esa distribución, ese promedio, esa desviación. Yo pongo todas las características, resumir las características de todos. Y si es cierto, con la matemática yo puedo predecir la probabilidad de cualquier muestra o las características de cualquier muestra que podemos tomar. Y esa ruta arriba es lo que hicimos la semana pasada, el cuentico de los sapitos. Queríamos saber cuál es la probabilidad, si fuera al azar 50-50, que usa la izquierda y la derecha, bajo esa hipótesis. Es decir, asumimos algo, la población, yo asumo que fuera cierto la probabilidad de esa izquierda y derecha. Ahora la matemática me dice, bueno, ya te digo exactamente, con alta precisión, la probabilidad de que al azar sería 14 veces la derecha y no 9 veces. O cualquier posible resultado. Great, tenemos la fórmula para una distribución binomial. Gracias, matemática, mate 2. Eso no tenemos en estadística. Estadística es, somos microbiólogos, biólogos, enfrentamos un caja Petri, un bosque. ¿Qué se puede saber de esto? Sus organismos, sus características. Solo podemos entender a través de las muestras. Yo puedo tomar datos de 20 aves o tomar 50 muestras de suelo y usar la estadística y de ahí inferir, right? Por eso se llama la inferencia. Claro, inferir características de la población. La ruta como al revés. Nosotros, el reto grande para nosotros como científicos empíricos es a través de los datos aprovechar la estadística y ver cómo funciona el mundo. ¿Sí? Vean un ejemplo rápido. En matemáticas asumimos algo es cierto, como la probabilidad cada sello. Usamos la matemática y yo puedo decir cuál es la probabilidad de 14 veces sello en 100 tiros. Binomial. Boom.
pero más difícil. Mira el ejemplo al revés. Yo tengo una moneda, no sé nada de esa moneda. Siempre hablan de monedas. Sería más chévere hablar de sapos, ¿cierto? Izquierda, derecha. Si yo observo en sapos 7 veces la derecha en días, ya puedo decir, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué tan seguro puedes estar de este estimado? ¿Cuál es el incertidumbre? Puedo rechazar una hipótesis nula como probabilidad 0.5. ¿Cómo sería 7 de 10? ¿Cómo sería 70 de 100? Right? Ese es otro tema que vamos a hablar, obviamente. ¿Qué es el N correcto? ¿10 ensayos? ¿100 ensayos? ¿1000 ensayos? ¿Cómo se sabe? Hay unas herramientas que podemos explorar. ¿Ok? Entonces, mi súper breve repaso de qué es la estadística, qué estamos haciendo acá. Otro concepto que necesitamos para mañana y para módulo 3 es ese, como les dije, población muestra. Lo que es fundamental es que yo voy a colectar mis datos y hacer una inferencia sobre la naturaleza. Pero ¿hasta dónde llega el poder o la aplicabilidad de mi muestra? Por ejemplo, con el sapito. Digamos, yo fui a Villavicencio. Hay un sapo, Reinella bibi, creo que cambiaron el nombre. Y este sapo en Biao me salió 14 y 18. ¿Puedo hablar de solo 18 sapos? ¿Puedo hablar de Villavicencio? ¿Puedo hablar de la especie en todo su rango Sudamérica? ¿Puedo hablar de sapos en general? ¿Aplica a los anfibios? ¿Hasta dónde? ¿Cómo voy a saber yo hasta dónde aplica lo que puedo aprender de mi muestra? Y hay una regla simple. No es tan complicado, no es tan misterioso. Y voy a explicar. Primero, unos ejemplos de población muestra. Población, la primera regla es, yo defino la población. Yo, investigador o investigadora. Yo digo, ¿cuál es mi población de referencia? Puede ser todos los genes en el genoma del humano. Ese es el ejemplo chévere de capítulo 4. Espero que echaron un ojo o puede echar un ojo al capítulo 4 para mañana, pero lo voy a repasar, no se estresen. Por ejemplo, australianos en edad legal para votar, eso sería mi población. O todos los gatos en la ciudad de Nueva York que han caído de edificios. Yo escojo. Y ahora, una vez que yo defino mi población, yo puedo tomar la muestra, como 20 genes, un bar, los gatos que llegaron a una clínica veterinaria. Tal vez suene trivial, población. Bueno, okay. ¿Cuál es la conexión aquí? ¿Por qué es tan importante? Porque una vez que yo defino mi población, pero tiene implicaciones fuertes. ¿Por qué? Ahora podemos hablar de qué es una buena muestra, qué es una mala muestra. Y hay ejemplos clásicos en las estadísticas como opinión política. Quiero saber cuál es la tasa de aprobación o qué tan popular es el presidente. Voy a preguntar a 20 personas, vecinos que tengo acá. Voy a preguntar a mi familia. Voy a preguntar a cualquier muestra que puedes imaginar así. Uno puede imaginar, es sesgado. No, pero fuiste allá, todos sabemos que ellos son conservadores, ellos son liberales, ellos son de este partido. Son más de otro partido. Hay que muestrar aleatoriamente. Aleatoriamente, correcto. ¿Qué es aleatoriamente? Un tema para este curso es, a veces no es tan fácil definir qué es aleatorio. ¿Aleatorio? Random. No, random. Como una computadora, random. Pero mi punto es aleatorio con respecto a qué. Lo que vamos a ver acá es, una vez que yo defino mi población, ¿cuál es la regla de oro? Bueno, la meta que queremos llegar, a veces no se puede, pero intentamos. Lo que queremos llegar es la muestra, definimos la población y debe ser por definición que cualquier miembro de esa población tiene igual de chance de caer en mi muestra. Esa es la regla. En ese sentido, muestrear tiene que ser aleatorio. Debe ser una muestra aleatoria con respecto a la población, o tal vez se entiende mejor si es cualquier miembro de la población que yo defino tiene igual de chance de caer en mi muestra.
Ahora pensando en un inventario, una encuesta de opinión política, es muy difícil. Si quiero la opinión de los colombianos, que es igual de chance o probable, cualquier ciudadano de Colombia tiene igual de chance de caer en mi muestra. Hay gente que vive muy lejos, o no tiene celular, o no está en internet, o que no tengo su dirección, o se puede imaginar el reto que tenemos. Por ejemplo, y recuerden que yo escojo la población. Yo puedo decir, voy a hacer un estudio no sobre seres humanos, ni bogotanos, sino uniandinos. Y mi muestra es mi curso bioestadística. Olvidé cambiar esto. Estudiantes de inferencia e informática. La muestra puede ser fila 4. Presencia, no tenemos filas. O el ejemplo, si echan un ojito a capítulo 1, tienen un tremendo ejemplo de muestras no aleatorias y qué podría pasar. Y ese es un paper de verdad que estudiaron gatos que cayeron de edificios en Nueva York. Ups. Y veo que no estoy viendo el chat. Ahí está el chat. Profe, eso no tiene sentido. ¿Por qué la muestra tiene que ser aleatoria si solamente vamos a identificar una parte? Señorita, repite la pregunta. ¿Quién es? ¿Ana María? María Isabel, Oh, es que no. Oh, ya, ahí está. María Isabel, perdón, repite la pregunta. Me encantan las preguntas. Adelante. no entiendo por qué tiene que ser aleatoria si solamente se tienen en cuenta ciertas cosas. O sea, no tiene sentido que sea aleatoria. No tiene sentido que tiene. Let's see, echamos para. Ups, echamos para atrás un momento. Ok. Let's see. ¿Cuál sería un buen ejemplo? Ok. Well, me gusta más el ejemplo. Creo que se entiende mejor el de política. Por ejemplo, quiero saber cuál es la verdadera, a nivel nacional, opinión del presidente Duque. ¿Cuál sería una muestra no aleatoria? Yo puedo salir a la calle frente a mi casa y preguntar a gente. Ok, ya tengo, ¿cuántas muestras quieres? ¿20, 50, 100? Yo pregunto a 100 personas. Ok, ¿cuál es el problema? Pues porque estos 100 son diferentes a cualquier otro 100 personas o colombianos. Puedes imaginar, cada uno puede imaginar, hay variación, digamos, geográfica en opinión política, hay regiones, hay variación en opinión política con respecto a la edad. Los viejos opinan diferente a los jóvenes. Si yo vivo en un barrio de estrato 1 o estrato 6, hay variación así en opinión política. O si yo podría hacer mi encuesta por llamadas. Yo llamo al azar, yo abro el, ya no hay, casi no usan guías telefónicas, ¿cierto? Yo abro la guía telefónica y yo, ok, voy a escoger lo más al azar que pueda de ese libro. Eh, ok, señor Pérez, oh, gracias por contestar. ¿Qué opinas de Duque? Ah, sí, ok, pásame la señora. Oh, ella también sí. Ah, y el hijo, oh, él dijo que también sí. Oh, y la abuela, oh, ella dijo, wow, ok. Ya tengo 10 personas que dicen que sí. Bueno, esas muestras tampoco son independientes. Tal vez en la casa, no necesariamente, pero se puede imaginar alguna falta de independencia de la gente en la misma casa. So, ahora, ¿qué pasa si no es al azar? La muestra, si no es al azar, puede tener un sesgo. ¿Y cuál sería un sesgo? Ese es el ejemplo siguiente. Eso de gatos. Ahora, ¿qué pasa si no muestramos aleatoriamente? Definimos la población. Ok, gatos que cayeron en Nueva York. No estamos diciendo el mundo entero, para nada. Ya vamos a tener nuestros datos no colectados de forma al azar. ¿Cuál es el dato? ¿Cómo colectaron los datos y qué pasó? En este caso, fueron a una veterinaria, una clínica veterinaria, perdón, y dijeron, encuesta, ok, llegó un gatito, ¿de cuántos pisos caíste? Ah, 6, 3, 9, ok. Bueno, ¿cuántas heridas sufrió ese gatito? Ah, 1, 5, 2, ok, perfecto. Uno puede imaginar más pisos, más heridas. Y salieron, como si vieran capítulo 1, salió así. Oh, well, ok, con
3, 4, 6 pisos de la caída sufrieron más, pero en algún momento sufrieron menos heridas. ¡Wow! Ya puedo hacer, eso es algo de aerodinamicidad, elasticidad del gato, okay. Porque con más pisos son como flying squirrels, gatos voladores, ya con un poquito más tiempo lo hacen así para caer suave. O el muestreo fue mal. So, la población es todos los gatos que cayeron de un edificio. Pero ¿cómo muestrearon? ¿Muestrearon aleatoriamente todos los gatos? No, fueron a una clínica. So, ¿qué faltaba en ese muestreo? Faltaban, por ejemplo, porque si alguien vio ese capítulo, ya saben que fueron todos los gatos que cayeron de muchos pisos, llegaron a la clínica veterinaria o llegan a otro lugar. Tal vez terminaron en una caja de cartón detrás de la casa o en el cementerio de mascotas. So, esos datos no fueron muestreados aleatoriamente. El error que hicieron es muestrear solo esa clínica. So, ya no tienen datos de los gatos que realmente subieron en esta gráfica, porque si sufren más heridas, ya ese gato no está en la muestra. Está en el cementerio. Triste, pero es así. So, por eso. ¿Puedo ver si entiendo Sí, una cosa? claro, adelante, María Isabel. Pues entonces la idea es que los datos sean al azar, pero como tener una cosa en cuenta porque algunos datos son demasiado grandes para analizarlos, como que de una población solamente tomar cierto dato, pero tomarlo de forma aleatoria. Yeah, so, no sé si entendí. No, O no sea, por entendí la ejemplo, pregunta. con los genes es un gen específico, pero de un montón de personas diferentes. O sea, algo en específico, pero de forma aleatoria, para que los datos no se agranden mucho y compliquen mucho la investigación. Oh, ¿para que no agranden mucho? Bueno, con Alejandro y el resto del equipo, ustedes van a aprender super herramientas justo para eso, para manejar sets de datos enormes. Porque es cierto, uno puede colectar demasiados datos y una hoja de Excel ya no sirve. Right? Por eso hay Alejandro y el equipo, estamos hablando de bases de datos, otras estructuras, herramientas informáticas para manejar miles y millones de datos de varios tipos, secuencias de ADN, etc. So, no me preocupa por esto, el tamaño de muestreo. Lo que necesitamos para, por ejemplo, yo quiero opinión de todos los colombianos. Necesito una forma de escoger colombianos aleatoriamente con cualquier otro covariable. Sería, si opinión política hay una covariación con edad o ingresos o región o rural urbano, me tocaría muestrar aleatoriamente con respecto a todos estos posibles covariables o factores. Ahora veo un chat largo. Let's see. Entonces, como tal yo defino lo que necesita de mi muestra, pero como tal lo que contiene mi muestra es aleatorio. Solo para tener una definición más clara, por ejemplo, si no puedo estudiar de unidad, necesito encontrar a los que estudian ciencias biológicas. Pasa. Ya. Hay dos buenos puntos de Carol. Carol Diana. Por eso mencioné que deberíamos repasar el concepto de aleatorio, porque lo usamos muchísimo en la ciencia, estadística más. Es aleatorio, la probabilidad de mis datos es aleatorio, o cosas así. Aleatorio ayuda a veces a decir aleatorio con respecto a qué. En este caso, contiene mi muestra es aleatorio. Por eso digo, aleatorio con respecto a la población que yo defino. Necesitamos una muestra aleatoria de uniandinos, por ejemplo. Ok, y parte del diseño experimental es cómo voy a encontrar uniandinos aleatoriamente con respecto a esa población de la comunidad uniandina.
Y otro comentario entre paréntesis para aclarar un poquito es, a veces es muy difícil llegar a matemáticamente aleatorio. Si se puede imaginar, quiero muestrear mariposas en Amazonía. Matemáticamente aleatorio cualquier mariposa, difícil. Pero lo que deberíamos pensar es aleatorio, de muestrear individuos aleatoriamente, sobre todo que no hay un covariable con mi variable de interés. ¿Qué digo eso? ¿Qué quiere decir? Es, por ejemplo, uniandinos. Quiero saber del peso o salud de uniandinos. Yo puedo solo muestrear en la caneca. Me da pereza ir por toda la universidad. En verdad es grande, hay mucho movimiento. Me quedo frente a la caneca y voy a buscar voluntarios. Participen. Cuéntame de tu peso y altura. Voy a ver muy probablemente que los más fit, más saludables y más fuertes uniandinos están ahí que van a la caneca. Probablemente hay. Puedo decir algo. Se puede imaginar. ¿Sí? So, si mi pregunta es peso, por ejemplo, o índice peso o altura, yo realmente tengo que hacer todo posible para evitar posibles sesgos, como, los fit están allá. So, yo tengo que tratar de buscar una forma de cualquier uniandino tiene igual chance. Por ejemplo, varias porterías, varios edificios, varias horas de día, para que no hay un sesgo. So, esa gráfica muestra un sesgo de muestreo. So, sesgo en el muestreo es la opuesta de muestrear aleatoriamente. So, por ejemplo, si yo tengo, yo quiero saber de opinión política de colombianos, una respuesta es, honestamente, no puedo muestrear aleatoriamente. Quizás mi encuesta sería para bogotanos. Tal vez yo pueda manejar ese grupo. No, solo tengo esta semana hacerlo. Ok. Uniandinos. Una vez que yo puedo definir a nivel reducido para tener chance de muestrear aleatoriamente dentro de esa población y sacar los 100, etc. Right? So, ¿y por qué es importante? También para Carol y María Isabel. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la lógica de esto también? Muestras, a través de las muestras vamos a estimar un valor. ¿Valor de qué? En la estadística de este curso, vamos a asumir que un valor real. Y hay 3 ejemplos que ya tenemos. ¿Cuál es la probabilidad real de sapo usar la derecha? Existe este valor real, hay que asumirlo. Existe un peso promedio de uniandinos. Es real, existe, yo tengo que estimarlo. So, a través de las muestras son estimados. Pero la lógica acá es que existe una población, una vez que yo defino esa población, hay un valor real de ese numerito, un promedio real. Y ese promedio real se llama parámetro. So, a través de los datos yo tengo mi estimado. Hay que asumir que la población tiene una característica real y ese es el parámetro. So, el juego para mañana, y en capítulo 4 es, ok, imaginamos una situación donde en verdad tengo toda la población. Es raro, eso es difícil, pero si yo tengo la definición de población muy pequeña, como genes en el genoma del ser humano, ya tenemos todos. Ya, ¿por qué tengo que muestrear genes del genoma del ser humano si ya están todos en mi hard drive, en mi disco duro? Ya lo tengo. So, vamos a usar un experimento como muestreando cómo cambiaría mi estimado y mi grado de incertidumbre si toma muestras de 20, de 200, de 1000, y eso nos va a llegar al concepto de error estándar y intervalo de confianza. Y eso es para mañana. So, Profe, ¿en serio qué hay para mañana? Señorita, Marisa, Marisa, ven. Adelante, ¿quién dijo? ¿Qué hay para mañana que ya me están volviendo locas que no sé qué? ¿Hablan de las preguntas? Para mañana, solo si tengan tiempo, yo entiendo que tienen muchas cosas por hacer, tienes el problem set, pero si tienes tiempo, echa un ojo al capítulo 4. Si no tienes tiempo esta noche, yo voy a explicar capítulo 4. So, no te estresas. Más de lo normal. El capítulo 4.
Solo si tienes tiempo. Ok. Yo voy a explicar 4. Porque ya yo sé que me comentaron sobre ya tienen tarea de problem set y parciales, etcétera. Entonces, si no tienes tiempo ahorita para el capítulo 4, yo lo explico mañana. Pero sería chévere en algún momento después de los parciales. Míralo. ¿Sí? Ok. Great. So, entonces, otro concepto que esa es parte introductoria para mañana y para el lab, un poquito. La idea es que la muestra es representativa de la población de interés. Si la población es Colombia, algo representativo. De los viejos, jóvenes, norte, sur, etc. ¿no? Ok, lo que queremos hacer es minimizar la diferencia entre las características de la población y características que tenga mi muestra. Y la más grande la muestra, más seguro, más precisión que voy a tener. Entonces, esa es otra palabra que tenemos que definir, precisión y sesgo. Hay una bonita gráfica para esto, ahorita. Hay otro concepto que vamos a profundizar mañana, que es el error de muestreo. O sampling error, o también para mañana el error estándar. Pero todo eso habla de errores, como yo no hago errores, yo trabajo cuidadosamente. ¿Cuál error? Yo voy a hacerlo súper bien, no hay error. Pero en la estadística no es ese tipo de error, no es ups, error es esa diferencia, puede ser una diferencia aleatoria entre lo que yo creo que es la población y lo que realmente es. Puede ser que el peso promedio de uniandinos es que hay 60 kilogramos. Con mi muestra, mi estimado es 61. Ok, hay un pequeño error de muestreo, un poquito de diferencia. Errores, o el otro forma de pensar en error de muestreo es el imprecisión o incertidumbre. Es ese tipo de error. Ok, pasamos a esto. Parámetro puede ser por peso promedio de uniandinos. Mi muestra es ustedes. Right? O mi población es ustedes y voy a muestrear una parte de ustedes. Como para un ejemplo didáctico, yo he hecho este ejercicio. Pero cuando uno tiene ya todos los individuos de la población, pues, ¿por qué muestrearlo? Y ese es otro tema, no sé si más adelante Alejandro o algo quiere explorar esto, pero hoy en día, cuando hablo de Big Data, una idea es, pero ¿qué tal tenemos toda la población? ¿Qué tal tenemos todos los seres humanos? O cosas así, como que ya tenemos a todos. ¿Cuál es el problema? Es tema interesante, que en ciertas áreas ya estamos llegando a, ok, toda la población. O si tienes una especie amenazada críticamente, hay solo, qué sé yo, 10 de esos pájaros en el mundo. No voy a submuestrear los 10 pájaros, ya sé. Tengo toda la población. Entonces, el ejemplo que tengo, que yo he hecho en un curso presencial, donde esos son en este año, en bioestadística, yo pedí a todos los 64 estudiantes escribir su peso. Podrían hacer mentiras, asumimos que, doesn't matter, no importa. Esa es la distribución. Algunos pusieron números muy bajos, alguien pequeño, flaco, qué sé yo, 40 y pucho, y alguien puso algo hasta 80. Y hay mucha variación. Ese histograma, como ya saben, se llama histograma, de 64 estudiantes tiene un promedio de 60 kilogramos. Y encima yo puedo poner distribución normal, esa línea roja es solo un ejemplo. Con estas características de promedio, desviación estándar, la distribución normal sería así. Se nota el histograma no es normal, pero no muy lejos. Por ahí, ¿cierto? Let's see. Self-reported weight. Ahora hicimos otro ejemplo, un experimento. Esos 64 era mi población. De ahí voy a muestrear 9 fila por fila por fila y sacar promedios por fila. En este ejemplo, echando para atrás, el promedio real de la población
toda la sala es 60 kilogramos. Pero submuestreando, solo cada fila, creo que había como 7 personas. Ahora, en los ejes es el promedio de la fila de estudiantes. También es difícil de ver, pero es más o menos normal. Hay una tendencia central, un poquito spread, grande y pequeño. Pero fíjense en el eje. Ahora los promedios varían entre por ahí 55 y 67. Podemos mirar los dos juntos. Ahora, la población en total, que es la sala de estudiantes, 64, con un promedio de 60 kilos, es la naranjita. Peach, ¿qué color? Salmón, ¿qué color es? Y estas barras moradas es muestras de filas, por ahí 7, 8 personas, y tengo 9 filas. El promedio de los promedios de las filas también es 60. ¿Qué implica esto? Que mi muestra no está sesgada, vamos a volver al tema de sesgo. Pero ¿qué me dice? ¿Qué es la diferencia? El color salmón es todos los individuos de la población. Y ahora se puede imaginar 9 muestras de 7 personas de esa población total. El promedio que yo podría estimar con una muestra de 7 personas podría variar entre por ahí 55, 65 kilogramos. Las barras moradas nos demuestra que con una muestra de 7 estudiantes, el promedio estimado no siempre sale igual. Puede ser un poquito más pequeño o un poquito más grande. Right? La distancia entre el promedio de una muestra, por ejemplo, lo más pequeño, el promedio de la muestra de 7 estudiantes, por ejemplo, 55, es bajo, es como de 5 kilogramos lejos del promedio real de la sala. Ese es mi error de muestreo. Eso es lo que vamos a profundizar mañana y en capítulo 4. Esa idea de qué tan lejos puede ser el promedio de mi muestra del promedio real. Y eso es una medida de la incertidumbre. Y mucho lo que tenemos que hacer en estadística es cuantificar la incertidumbre. Eso es un poquito ejemplo de la definición de una población y voy a muestrear, ojalá aleatoriamente, dentro de esa población. ¿Qué puede pasar? ¿Los estudiantes se sienten en filas aleatoriamente? Quizás no. Quizás los que le faltan gafas están siempre adelante. Los que no les gusta prestar atención, tal vez quieren hacer otra tarea, se sienten atrás. Eso importa más o menos, no es al azar, eso podría ser problema, pero la pregunta clave es, los estudiantes se sientan en filas de forma al azar con respecto a mi variable de interés. Y mi variable de interés es peso. Lo que mataría ese proyecto sería si los flacos o gordos o pesados o livianos o bajos o altos, hay una tendencia que los con esta característica física se van adelante o en una fila particular o van atrás en una fila particular. ¿Alguien iba a subir la mano o decir algo? No, ok. Tal vez. Yeah, ok. Mañana vamos a meter esos términos como la semana pasada mencionamos distribución de muestreo, sampling distribution. Ese es un término importante. El reto para mañana entonces es, sí, pero en la realidad tengo una muestra. Yo no voy a hacer mi muestreo 7 veces, 9 veces. Y el ejemplo que me gusta es, ¿quieres estudiar velocidad de mariposas en Leticia? Bueno, vaya, medir 20 mariposas, su velocidad. Ya tiene la velocidad en metros por segundo, pero es una muestra de 20. ¿Cómo vas a saber algo de incertidumbre sin tomar otra muestra de 20? Otra muestra. Pues la tesis que ustedes tienen que hacer, hay poco tiempo, ¿no? Bueno, además de problemas de campo, pero ojalá se soluciona. Bueno, pero toma una muestra, es la tesis. No voy a hacer 100 tesis para ver cómo podría haber salido mi tesis. Pero hay una salida de ese problema para mañana. Para terminar,
random sampling, muestrear aleatoriamente con respecto a la población de interés y con respecto, ojalá, a su variable de interés. So, la definición de un buen muestreo es todos los individuos de la población que yo escogí, es mi definición, mi escogencia, pero lo vamos a llevar a la población de referencia. Todos los individuos en ello o ella tienen chances iguales de estar incluidos en mi muestra. Y las muestras también deben ser independientes uno al otro. Por ejemplo, opinión política, llamar a la casa, pásame mamá, papá, abuela, abuelo. Ellos no son muestras independientes. Hay falta de independencia porque viven en la misma casa. Right? So, este es un ejemplo. So, ¿cómo muestra aleatoriamente? Lo gold standard, lo mejor es con computadora, porque nosotros no podemos escoger al azar. So, eso es solo para un ejemplo. Y van a ver más la otra semana, creo. En R tiene herramientas para diferentes tipos de muestrear con alto grado de al azar. ¿Cómo se podría muestrear, por ejemplo, en un árboles en un bosque? Con computadora sería que poner un numerito 1 a 1,000,000 a cada árbol y después, si uno va a tomar ese tiempo, ya tienes todos los arbolitos. So, no. Lo que puedes, por ejemplo, escoger latitud, longitud al azar, alguna medida norte-sur y poner un punto. O la otra común es escoger como distancia norte-sur, poner un plot y dentro de ese plot medir todos los arbolitos, pero no son independientes, porque todos los arbolitos en un plot tienen, por ejemplo, la misma luz, pendiente del suelo, tipo de suelo, agua. Solo puede poner un plot, medir todos y sacar el promedio, y ese es un dato. Es una forma de bajar la falta de independencia como en la naturaleza, por ejemplo. So, Una pregunta. hey, adelante. ¿Cómo se hace ese proceso para escoger como áreas al azar? Porque igual al escoger un área, no, como que es menos al azar que un punto, ¿no? Oh, well, yo propondría que, por ejemplo, el centro del plot puede ser igual de al azar como un árbol, ¿no? Como uno escoge Ok, el número de norte y sur, por ejemplo, latitud, longitud sería si es área grande. O designar, si es área pequeño, como un cultivo, uno puede poner la cinta métrica, tengo 100 metros por acá, 100 metros por acá. Ahora, en R, voy a escoger el número entre 1 y 100, cuál metro, o 1 en 1000 para centímetros, o decímetros, 1 en 10,000 para centímetros. Y dice, ok, ya es boom, boom, esto va a ser el centro de mi plot. O lo que quieren, pues solo que es a priori, antes de ir al campo, tú dices, ok, y este punto va a ser el rincón, esquina suroeste de mi plot, o el centro de mi plot. Y así sería, creo yo, igual de al azar, ¿no? sí, y no importa en ese caso como la forma que tiene el área de estudio, como esas formas irregulares no impactan algo como que ciertas zonas queden más muestreas que otras. Yeah. Como digamos ahí en la imagen. Como en la imagen, yo creo que Exacto. no. Simplemente, si caen afuera del plot, tomamos otro par de números, como norte y sur, o otras coordenadas. Si caen en la área blanca, afuera de mi bosquecito, afuera de mi Harvard Forest, pues tomaría otro. Sí, pero digamos, o sea, ahí en el bosque, como la parte de abajo tiene muchas más unidades de muestreo que la parte de arriba. Eso no Yeah. importa. Oh, lástima que no traje este diapositiva. Tengo otro que, que muestra que, muchas veces datos espaciales aleatorias no parecen aleatorias. Porque yo creo que cuando yo digo aleatorio, la gente quiere ver uniforme. Podría ser otra estrategia válida. Tú puedes decir, mire, yo tengo recursos para 100 plots.
lo voy a poner en grid uniformemente a lo largo de todo mi bosque. Uniformemente. Cada 10 metros, bam, plot. Cada 10 metros, boom, plot. Hacerlo uniformemente. Esa es otra opción. Ok, Pero gracias. porque parece que hay más abajo, pero es al azar. Y cuando tú pones puntos realmente al azar en un papel, parecen al ojo que hay como grupitos y vacíos, grupitos vacíos. Porque lo que estamos esperando es uniforme. Eso es al azar. No, es uniforme. Y yo creo que este semestre no vamos a hacer bondad de ajuste, pero hay formas de probar si mis grupos son demasiado, mis muestras son demasiado agrupados o demasiado espesos, demasiado uniformes. Hay herramientas, pero. Y, perdón, última pregunta. Tomás, ok, adelante. Digamos, en esos estudios, digamos, de pitfall traps o de cámaras trampas, como que uno tiene que asegurar una cierta distancia entre cada unidad de muestreo. Eso no se puede hacer por aleatoria, como muestra aleatoria. Es otro tipo de muestra. No, es un súper buen punto tuyo. Sí, la otra estrategia es, mire, voy a tomar mis muestras de forma uniforme, de como cada 100 metros toma una muestra, algo así. Y eso evita que tienes dos, al azar podrías tener dos cámaras trampas, uno lado a lado, y tal vez pase el jaguar, clic, clic, y como, es el mismo jaguar, la misma hora. Ok. Ok, gracias. Es que creo que si fuera aleatoria no alcanza. So María Isabel otra vez está preocupada por el tamaño de muestreo. Pero quiero separar dos cosas para María Isabel. Y esto es, el N es diferente a cómo vamos a muestrear. Y eso también es un tema que vamos a ver ahorita o mañana. ¿Qué pasa si, bueno, para mi presupuesto y el tiempo de la tesis me da 10 muestras? Para lo que yo estudio, 10. Y les digo, no, 10 no es suficiente. Well, we don't know. A veces 10 es suficiente. Depende de dos cosas que podemos explicar. Pero debe ser aleatorio con respecto a la población, que sean 10 o que sean 10,000. No se preocupa por esto, diría yo, María Isabel. El N es otra pregunta. Y creo que no va a llegar a la parte que tenía para volver al tema de poder. Señorita. Me refiero en específico a lo de las cámaras trampa, porque si solamente hacen aleatorio por todo el bosque, creo que no alcanzan a poner todas las cámaras. No, señorita, quiero decir que si tienes recursos para 2 cámaras trampa o 100 cámaras trampa, esa es otra pregunta. Yo estoy solo proponiendo que si vamos a muestrear de forma aleatoria con los pocos o los muchos, debe ser. No digo, es diferente, es buen punto que estás haciendo. Okay. Uno es, tengo que muestrear toda la población, o yo propongo que solo tenemos que muestrear aleatoriamente con respecto a la población. Ustedes ven el periódico, o la versión online, obviamente. ¿Existe en papel todavía? Y un artículo sobre opinión política. Deben decir, si dicen, la aprobación Duque está en 50%. Deben decir, a veces no lo ponen, está basado en una muestra de 100 o 200. Es válido preguntar, sí, pero somos, ¿qué? 50 y muchos millones de colombianos y tienen 200. Yo propondría que si es aleatorio, chévere, y si indican el nivel de incertidumbre, que son una herramienta que van a ver en la teoría, en el lab, en 3 semanas. Y no, en el lab va a tener algo de intervalo de confianza, pero hay 2 formas de hacerlo. María Isabel, don't worry, es diferente. Ambos son importantes, N es súper importante, cómo muestreamos también importante. ¿Sí? ¿Ayuda? No, es que no, solo era un comentario ahí, pero yo tengo ahí 7 preguntas. Ok. La primera. Okay. Pero, ¿sí?
N exactamente a qué se refería, es que me perdí con las variables. Pero las variables O sea, como todos ¿qué? tienen nombres y todo. Tienen nombre. Me perdí. N, ¿Cuáles variables? la que dijo que era N es diferente a lo otro. Tal vez yo estoy diciendo n sin definir n. Tamaño de muestra. Qué pena. Ya, pido perdón si estoy haciendo como metiendo términos técnicos o que no he explicado primero. So, n o n mayúscula, a mí me gusta poner n minúscula, pero no importa. N es tamaño de muestreo. So, n igual a 100 plots o n igual a 10 aves. Y eso era la otra pregunta. ¿Cómo es lo del árbol y cómo es lo del plot? Que no entendí bien cómo eran. Oh, solo dos opciones. Una opción es el punto, el n es el árbol. O si solo poniendo otra opción es n puede ser el plot y el plot es el promedio de los arbolitos dentro de ese plot. Solo dos opciones. Yo no voy a decir cuál es mejor. Solo quiero ofrecerles esas opciones. Lo sé, pero exactamente qué quiere decir que sea un árbol o que sea un plot. Oh, un árbol sería, por ejemplo, quiero saber el diámetro, lo que se llama DBH, Diameter Breast Height, el circumference, qué tan grande es el tronco de ese arbolito. Por alguna razón tengo que saber. Me mandaron a saber esto. ¿Cuál es el promedio de tamaño de troncos de arbolitos en mi plot o en mi bosque? So, una forma es identificar aleatoriamente un árbol, pero eso puede ser como uno pone las coordenadas, uno llega y hay como 4 arbolitos. ¿Y cuál realmente debería mostrar? Tal vez no es claro. Ok, pongo mis coordenadas, ching, ching. Me llega al centro del plot. Ahora voy a medir todos ellos, sacar un promedio y ese es un dato. Y un dato es un n. So, lo que se llama la unidad de, no quiero sobrecargarles a ustedes de terminología, pero un poquito del trabajo de hoy. Ups. Unidad de análisis es. So, por ejemplo, vas a estudiar COVID en Colombia. ¿Cuál es la unidad de análisis? Voy a trabajar a nivel de personas, clínicas, ciudades, departamentos. Tú escoges. O tal vez tu jefe escoge para ti. Dame esto. So, la unidad de análisis es el tamaño más pequeño donde todavía hay independencia. Perdón, es mucha terminología a la vez. Pero ya con las preguntas salen muchas otras cosas chéveres. So, ¿está bien por el momento? Eso creo, gracias. All right, great. Me alegro muchísimo. Ok, ¿qué más nos falta? Ok, so, llegamos al término sesgado, sobre el muestreo de los gatitos. Era sesgado porque no fue aleatorio, no logramos ni cerca muestrear aleatoriamente de gatos caídos en Nueva York. Y ese sesgo generó una conclusión errada, terriblemente errada. No es nada de aerodinamicidad, elasticidad, nada de esto, es simplemente falta de muestreo los gatos con mucho más hervidas. So, cambio la gráfica. So, eso es, ok, quiero gastar un poquito de tiempo en esta gráfica, porque para mí me encanta. Esos son conceptos que necesitamos para el curso y mucho en la ciencia, pero tal vez no es súper claro. So, está en capítulo 1, so parece básico, pero es muy fundamental, diría yo. So, ¿qué es esa gráfica? Hay una diana, ¿cierto? Target. So, ¿qué representa esa diana? Ese representa, so hay diana, como circulitos, como, y los punticos. Son cosas distintas. So, la diana, ¿cierto? Se llama. El centro es el valor real que estamos tratando de estimar. Por ejemplo, el verdadero peso de uniandinos en promedio. Es el centro. Eso queremos. Y los punticos negros son mis muestras. Por ejemplo, una muestra de 100 uniandinos. Otra muestra de 100 uniandinos. Otra muestra de 100. So, ahora necesitamos separar dos términos. Uno es la exactitud y la precisión.
Porque lo que veo entre nosotros, científicos, estudiantes, profesionales, a veces uno habla de sesgo como, hay un problema, cualquier problema se llama sesgo. No, sesgo ahora tenemos que definirlo bastante bien. So, y sesgo es la opuesta de exactitud. So, exactitud es no sesgado. Exactitud es diferente a precisión o la falta de precisión. So, primero vamos a ver esa fila de dos. So, las muestras arriba, la diana arriba, serían muestras con alta exactitud. ¿Y qué es alta exactitud? Están encima de la diana. Es decir, el estimado, so cada punto negro es un estimado a través de una muestra. Por ejemplo, de 100 uniandinos. Otro 100, otro 100. So, ¿qué está pasando en la diana arriba? Cada muestra me da el mismo estimado y mejor aún, ese estimado es encima del valor real. Tengo exactitud. So, arriba no está sesgado. Pero mira abajo. Abajo todavía, cada muestra de 100 uniandinos me da el mismo estimado. Está muy cerca uno a otro. Pero todos están lejos del valor real. Todos están sesgados. So, por ejemplo, yo fui a muestrear solo andinos que son parte de los equipos deportistas en los Andes. Ustedes son los más duros de los duros, ¿cierto? So, tal vez, o yo solo estaba muestreando, I don't know, gente muy pequeña. Por alguna razón, siempre muestro lo mismo, la misma gente, saco el mismo promedio, pero todos están mal, todos están, sesgado es algo determinística, es no a propósito, pero siempre en la misma dirección estamos mal, demasiado grande o demasiado pequeño, por ejemplo. Está sesgado, ¿y cómo se puede solucionar sesgo? La única forma de quitar el sesgo es a través de un buen diseño de muestreo. Porque si yo ya fui a medir el índice corporal de uniandinos y solo estoy muestreando deportistas, después yo no puedo hacer nada, mi resultado está sesgado y no hay magia estadística informática que se puede solucionar esto. Mal muestreado, ya, hágalo otra vez. Entonces, ¿cuál es la precisión diferente a la exactitud? Ahora mira esas dos. La condición perfecta es arriba a izquierda. Ya tengo no sesgado, tengo exactitud, porque los estimados están encima del valor real. Los estimados están cerca del valor del parámetro, el valor real. Boom, right there. Pero, y precisión, porque todos mis estimados están cerca. Pero, ¿qué tal? Todos mis estimados son muy dispersos, pero no hay sesgo porque todos están alrededor del valor real. Que tiene el promedio real es el centro de la diana. Pero yo no puedo saber el valor real porque no voy a muestrear todos los 20,000 uniandinos. ¿Ok? ¿Cómo se puede, si mis estimados son imprecisos, cómo puedo hacer que son más precisos? Básicamente una sola forma, mayor n. Pongamos las dos juntos. Arriba tengo no sesgado, la fila arriba, nada sesgado, pero puede tener precisión o falta de precisión. Abajo tengo estimados sesgados con o sin precisión. Right? Oops. I didn't have one more. Yeah. Si mis estudios están en la fila bajo, sesgado, y quiero ir arriba, nadie quiere sesgo, es el diseño experimental. Tengo que muestrear aleatoriamente con respecto a la población o no voy a llegar a esto. O lo más cerca a lo ideal. Y si estoy en la segunda columna en precisión y quiero tener estimados más precisos, es el n. Mayor n. Eso es lo que vamos a profundizar más mañana, como de imprecisión a precisión. ¿Ok? Y mira la hora. Yo
creo que es mejor momento de tomar un break, tomar agua, ir al baño, lo que tiene que hacer. Yo también tomo mi agua. So, continuamos a, qué sé yo, 10:07. Estoy hablando demasiado quizás, pero me gustan las preguntas. So, continuamos. Mientras, yo me quedo acá, si hay alguna otra pregunta en el chat o hablando, ¿de qué quieren saber más? Qué pena, So, profe. Yo tengo una No, pregunta. cero pena. Daniela, cero pena, por favor. Es que me confundí un poquito ahorita. Aquí, ¿cuál mostraría mejor como la realidad de la población? Las que son como imprecisas, o sea, las que están en los puntos como dispersos en la gráfica. Yeah, so es buena. Well, let's see. Ahora, olvidé mi pobre lápiz. Ajá, lápiz. Oops, not this one. I gotta go back. Lápiz sobre la que no era. Echamos para atrás. Clear all joints. No, atrás, hasta adelante. Ay, no. Oops, ahora va muy lento. Come on. There it is. Okay, ahora sí. No quería cambiar esto. Okay, repite la pregunta, Daniela, otra vez. Pero, ¿cuál es lo ideal? No. Me confundí un poquito. ¿Cuál de esas gráficas demuestra, bueno, representa mejor la población? ¿La que tiene todos los puntos dispersos como esta que es no sesgada pero imprecisa? Yeah, si entiendo bien, voy a sugerir que las 4 gráficas, 1, 2, 3, 4, tienen la misma población. So, la población, digamos, es esto. Voy a dibujar encima de esto. La población es estamos más y más cerca del valor real del parámetro. So, por ejemplo, si hablamos de, let me change my pen. A ver si mi Wacom, okay, yeah, here we go. So, si hablamos de un promedio, me interesa el promedio, la media aritmética, right? So, recuerden que tenemos un, parámetro y un estimado. So, el parámetro lo vamos a indicar así, con la letra griega, mu. Y el estimado lo indicamos casi siempre así. O en nuestro libro a veces hablan de Y y no X. Pero bueno, algo barrita es promedio, ¿sí? So, estos son estimados, es el parámetro. So, parámetro es el valor verdadero que tiene la población, como el verdadero peso de uniandinos en promedio, que no podemos saber sin muestrear 20,000 personas, ¿ok? So, ese valor, el mu, entonces, ese es el mu, el mu, el mu, el mu. So, la gráfica sería lo mismo en una dimensión. Lo ponen en 2 dimensiones solo para que parezca una diana. So, solo estamos diciendo que podemos estar cerca del valor real o podemos estar lejos del valor real. Pero en todos la población es lo mismo. So, ¿qué es diferente en gráfica 1, 2, 3, 4? Los estimados. So, ahora, digamos, por inventar algo, tengo muestras de 100 uniandinos. Una vez lo tomé por, no sé, yo estaba trabajando por ahí en ML, otro día yo estaba más, era un viernes y por la Pola, por allá, otro día. So, cada uno es una muestra de n igual a 100. So, eso es lo ideal, porque eso es cada muestra de 100, estoy, ¡bam!, cerca del valor real y muy alta precisión. Hay poca incertidumbre en mi estimado. Y es más, tengo exactitud, casi de precisión. ¿Ok? So, esto muchas veces estamos acá con un poquito de imprecisión. ¿Qué tal aquí? Estamos un poquito lejos del parámetro, pero no está sesgado. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Es solo imprecisión. So, ¿cuál es el pecado mayor para la ciencia? Imprecisión
a mí yo tengo cero preocupación por imprecisión. Como van a ver en el lab y como van a ver la otra semana o un poquito mañana, la teoría, no importa si yo digo el promedio peso es 50 kilogramos. Si estoy acá, yo voy a decir que es, bueno, mi intervalo de confianza, lo que vamos a definir, es, qué pena, es, bueno, está entre 49 y 51. Si no tengo precisión, voy a decir, bueno, está entre 40 y 60. Eso es más precisión, es, bam, muy cerca de 50. Eso es menos precisión. Bueno, 40, 60. So, siempre podemos cuantificar la incertidumbre. Y si está cuantificado, ¿qué importa si es grande o pequeño? A mí no me preocupa nada. Lo que sí nos mataría es datos sesgados. So, si estamos acá, es ok. Si quieres llegar acá, bueno, voy a estudiar más. Ahora 1000 en vez de 100. Ok. Pero si estamos en sesgados, ya los datos fueron colectados. Ya lo colectamos todo mal. No fue, había alguna tendencia así de muestrear individuos muy grandes o muy lentos. ¿Estoy contestando tu pregunta? Uy, ya ves ahora. Sí, profe. Qué pena haberle Daniela. tomado su tiempo de No, descanso. cero. Em, No. Sí, entonces, digamos aquí la peor muestra, bueno, el peor muestreo que se haría sería algo como lo de abajo, que es impreciso, inexacto y sesgado, como la última, la 4. La 4. Yeah. Pues solo, dijiste tres cosas, solo dos cosas. Es Ajá. impreciso y sesgado. Pero lo quiero, pues, obviamente eso es peor y eso es mejor, pero una pregunta es, entre esos dos, si no estamos en el mundo perfecto, ¿cuál es un desastre en cada dimensión? Pero entre esas dos, ¿qué tal precisión con sesgado? ¿Eso es peor o eso es no sesgado, pero falta de precisión? ¿Cuál debilidad, cuál problema es peor? Y yo diría que, eso es fatal. Yo prefiero que tenga una falta de precisión, tal vez mi N fue baja, pero yo puedo cuantificar esa imprecisión. Si estoy acá, yo ni voy a saberlo. En la realidad, ni voy a saber. Voy a mirar mis datos, alta precisión. Y a veces la gente publica cosas así y sin pensarlo, sí. Y después alguien se hace caer en cuenta que, ¿sabes qué? Estabas muestreando todos los atletas de uniandinos y sabes que no. Pilot, retraction. Porque es muy Gracias, difícil profe. cuantificar el sesgo, porque era parte del diseño experimental que hicimos y fue sesgado desde primero. Gracias, ¿Sí? profe. ¿Algo así? Sí, Ya. ya. Ok, so, Perfecto. ya. No tengo problema con imprecisión. Porque eso se puede cuantificar el grado de problema. Si es grande, pequeño, es ok. Ok. Now I have my pen. Boom. Ok. Eso es una sola diapositiva, pero son dos palabras que a veces necesitamos. Es difícil para mí pensar qué voy a incluir o no incluir, porque no es un curso de diseño experimental, que es chévere y recomendado. Ingeniería tiene, creo, un curso así. Tenemos un curso en posgrado en ciencias biológicas que va un poquito en esa dirección. Pero bueno, hay unos conceptos básicos que podemos usar nosotros sin hacer todo un curso. Uno que tal vez nos sirve. Es más, importa un poquito menos este semestre porque por pandemia y los proyectos son con datos ya disponibles. Esa pregunta de muestrear, ustedes cuando hacen sus proyectos de este semestre, deben, si son datos publicados y hay un paper que acompaña los datos, etcétera, deben revisar. Yo sé que ya fueron colectados, si son sesgados no es culpa tuyo, porque pues ya están, tú no hiciste la colecta, pero deben al menos chequear antes de hacer la presentación al final.
profundizar un poquito. ¿Cómo consiguen esas secuencias? ¿Cómo, si es muestreando bacterias o animalitos? Solo mira. Pero ya que no vamos a diseñar experimentos este semestre, solo quería mencionar un par de aspectos. Hay dos tipos de estudio. Uno es experimental y observacional. Y la diferencia es importantísimo para el diseño experimental. Y la diferencia no es lo que tú piensas, probablemente. Experimental suena como, tengo mi bate de laboratorio, tengo una pipeta, tengo máquinas grandes electrónicas, voy a poner electrodos a los cerebros de las cucarachas y wow, experimentos. Sí, clásico, yes. Observacional, sería solo tengo mis binoculares y ya. Observación. No es así. Hay una diferencia más exacta, diría yo. Y esto es experimental. La diferencia es el investigador o investigadora va a asignar los individuos a diferentes tratamientos. Y eso es otra forma de aleatorización. La otra semana vamos a hablar de una prueba que se llama permutación. Pero hay gente que llama la prueba la otra semana aleatorización. Por eso yo uso permutación para no confundirnos. Aleatorización es designar individuos de forma lo más aleatoria posible a tratamientos, como un control y un experimento. O en medicina, por ejemplo, la droga y el placebo, que es como el control, ¿cierto? Para que sea un experimento, esa designación de individuos a tratamiento, control, o tratamiento, control, tiene que ser lo más matemáticamente aleatorio posible. ¿Qué es observacional? Observacional no es necesariamente que no tenemos máquinas. Claro, tenemos máquinas. Vamos a medir muchas cosas. Pero, no, go away. Get back. Come back. Oh, no, I just freaked out. A veces this Wacom tablet is a little dangerous. Okay. Wacom tablet, come back. There we go. There we go. Okay. Pero my little pen is muy sensible. Observacional es simplemente no estoy designando individuos a tratamientos. Dentro de esto, todo lo que puedes imaginar como una actividad científica, si no estamos designando individuos a tratamientos, es observacional. Por más maquinaria que uno tiene. ¿Cuál es más poderoso? Más poderoso es experimental. Porque experimental nos va a permitir romper posibles covariaciones. Por ejemplo, tengo quiero saber algo de, voy a entrar a ese ejemplo. Sí. Quiero saber algo de nivel de hormonas en la sangre de lagartos y si hay influencia por la sombra o el sol. Eso cambia esas hormonas en los lagartos. Yo puedo muestrear lagartos en la sombra, medir niveles de esas hormonas. Y en la sombra, medir esos niveles. Toda esa maquinaria no es experimental. Yo saqué sangre, yo tengo que mantenerse en una máquina. No es experimental. Estoy simplemente observando cómo es la diferencia en hormonas de bichos de sombra, bichos de sol. Pero el problema es que todos los bichos eran en el sol son los machos. ¿Qué tal todos los bichos en el sol eran enfermos? O estaban enfermos. Esas son las posibles covariables. Y si quiero romper, necesito que en el sol hay enfermos y sanos y machos y hembras y juveniles y adultos. La única forma de hacer eso es que yo voy a designar, tengo mi tratamiento sombra, tratamiento sol. Y yo voy a designar aleatoriamente mis lagartos a 2 tratamientos. Ahora voy a tener jóvenes y viejos en ambos, enfermos y sanos en ambos, etc. Experimental nos da mucho más poder de saber cuando hay un efecto, es esto. Ese tema va a ser útil cuando profundizamos más en experimentos varios, pero pruebas estadísticas.
más adelante. Solo eso es un término que necesitamos. Un concepto. Ok, pues, hello, there we go. Yo voy a pasar esto un poquito más rápido viendo la hora. Quiero tocar otro tema. Vale mencionar ese concepto. Recuerden que los datos es lo que colectamos y anotamos en el spreadsheet o cuadernito, etc. Mientras que una variable es la característica. Por ejemplo, dato es ese chico anónimo pesa 50 kilogramos. Ese es dato. La variable es peso. Right? Peso corporal, algo así. Right? Y la unidad es kilogramos. En ciertos contextos puede haber una confusión. La variable es la característica que queremos medir. Ok. Y para más adelante escoger posibles pruebas, para saber más adelante, necesito la prueba T, una regresión, una nova, bla, bla, bla. Solo necesitamos, casi, digamos, el factor más importante para escoger cuál prueba es saber de mis variables cuántos tengo y qué tipo de variables son. Vamos a hablar más adelante de variables categóricas y numéricas. Y estas se pueden separar. Don't do that. Okay, be good. Be nice to me. Se puede subdividir estos términos, pero no es tan importante, pero se puede. Por ejemplo, entre las categóricas hay nominales sin orden natural o ordinales que siguen algún orden natural. Por ejemplo, nominal es mi variable es lenguajes. Tengo inglés, castellano, etc. Tengo genotipos. No hay un orden, no es que castellano es antes o después de inglés. Mientras que ordinal es, tengo pequeño, mediano, grande. Huevo, larva, subadulto, etc. Eso para nosotros realmente no importa. No es el factor importantísimo para escoger una prueba. Solo para que sea existe. Lo que sí pueden aprender en el lab, cada laboratorio vamos a hacer un poquito más gráficas, un poquito más complicado o un poquito mejor, en vez de hacer todas las gráficas en un solo día, que es aburrido y mucha información. Para variables categóricas ordinales, a veces no sirve decir a R, mira, pon las categorías en mi variable X en ese orden, porque la gente va a esperar ese orden. Pero eso no es la presentación de datos, no es parte del análisis. Y tampoco voy a realmente profundizar en esa diferencia. Entre las numéricas hay continuas y discretas. Para nosotros vamos a simplemente decir es categórica, o yo muchas veces uso el término continua. Continua es como el peso o temperatura donde hay décimos hasta la precisión que tus equipos te permiten. Como temperatura, puede ser 37.123. Eso es continua. Discretas son como conteos, como el número de aminoácidos en una proteína. No hay medio aminoácido. ¿Eres o no lo es? ¿Sí? ¿Puedes devolver? Sí. ¿Ya? Ya, eso salió, otra clase me salió esa pregunta, pero especies tienen un orden natural. No, voy a decir que no, pero no voy a profundizar en esto. Pero una vez salió una conversación de esto. Pero cuidado en las gráficas de barras, el orden que pone R, las categorías. A veces orden alfabético y no es natural para entender la presentación de datos, pero ese es tema para el lab, para otro día. Ok, muchas veces la única posible confusión acá es, yo voy a decir continua, aunque a veces discreta puede ser los pelitos en el tórax de una Drosophila. Bueno, no es categórica y no es continua exactamente, es discreta, pero es numérica. Vamos a manejar las variables numéricas igual que sea literalmente continua o discreta. Vamos a mirar estos ejemplos durante el curso.
rara vez hay un área gris entre numérica y categórica. Uno llega a como 7, 9, 10 categóricas y a veces uno quiere decir, ¿ahora qué? Pero bueno, miramos estos casos durante. Otro concepto que necesitamos para continuar mañana y la otra semana, etcétera, es ahora no solo que hay variables categóricas, numéricas, también quiero presentar dos pares de términos para decir cuál variable queremos entender y cuál variable está explicando variación en la otra. Y voy a poner ejemplo para que ese es más claro, tendrá más sentido. Porque imagínense ese tipo de gráficas, lo famoso como XY. Y muchísimas veces estamos buscando, ¿hay una relación XY así, o no hay relación? Right? So, sí importa, casi siempre importa cuál es el X y cuál es el Y. No es arbitrario. So, voy a poner ejemplos. So, uno es la explicativa, la variable que causa una respuesta en la otra, o una variable que predice o causa variación en la otra. Y la otra se llama la respuesta. So, hay una explicativa, cómo se puede explicar la otra variación, y frente a la explicativa, cuál es la respuesta a la otra variable. So, eso es muy complicado sin ejemplos. So, bam, there we go. So, dos ejemplos. Uno es ya que vimos, los gatitos. ¿Por cuántos pisos cayó el gato? Eso va a explicar, o no, cuántas heridas. Pero el número de heridas no explica de dónde cayó el gato. No, cayó el gato y algo va a pasar. Right? So, las heridas es la respuesta a la explicativa. O esa es otra gráfica que a veces uso para ciertos cuenticos. Uno es enrollment, tamaño de un colegio. ¿Será que tamaño de colegio explica la variable explicativa? ¿Eso, variación en tamaño de colegio explica desempeño en una prueba matemática? ¿Hay una respuesta al tamaño frente a, en términos de desempeño en matemáticas? Yes, Nicolás, estás viendo la charla. Exacto, por eso dije que voy a presentar 3 pares de términos. Pero quiero hacer un último énfasis, y esto, explicativa tiene que ser la X. X es siempre horizontal, como ya se acuerdan, y respuesta es siempre Y. Y siempre, y si lo pones al revés, vas a confundir a todos tus colegas, amigos, profes, etc. So, para contestar a Nicolás, mira lo que viene. ¡Jaja! Nicolás, gracias por la pregunta. Exacto. So, el colegio tiene el tamaño que tiene. Hay grandes y pequeños, y punto. Es independiente. So, una vez que ya tenemos colegios grandes y pequeños, vamos a preguntar si el desempeño en una prueba estándar, matemáticas, depende, por eso se llama la dependiente, o número de heridos sufridos por el gato depende del número de pisos. Por eso X es independiente y Y es dependiente. Y de hecho, a mi juicio, a mi perspectiva, me gusta más hablar de independiente y dependiente. Pero si uno se confunde entre los dos, tal vez tú quieres hablar de respuesta y explicativa. Explicativa y respuesta. Y hay otro término más que no me gusta tanto, no sé por qué lo voy a presentar, pero tal vez lo escuchan por ahí, por allá. A veces la gente habla de una variable de entrada y una variable de salida. No, es incorrecto. Solo en mi preferencia personal me gusta más dependiente, independiente primero, respuesta explicativa segundo, y no tanto entrada y salida. Pero lo que ayuda a uno a entender, ok. Pregunta de esto. Soy ya, Nicolás, correcto. Independiente, dependiente. Right. So es muy importante que para los análisis que vamos a hacer, que el
independiente es esto y dependiente es Y. Hay un solo contexto donde no importa. Cuando hacemos una correlación. O vamos a ver en ¿cuántos meses? Como casi al final de mi parte del curso vamos a mirar la diferencia en regresión y correlación. Pero solo ahí nos vamos a hacer, yo dijo que no, siempre no queda. Un ejemplo rápido. ¿Qué tal es peso y altura? Quiero ver la correlación peso-altura. Yo no voy a decir que peso causa la altura o la altura causa el peso. Es dos cosas que son dos aspectos. Y quiero ver si están correlacionados. Ok. Pero normalmente tiene que ser independiente. Great. Ok. So eso, let's see. Mirando el reloj, ¿qué sería importante? Hay unos temas en capítulo 1, se puede tal vez ya echar un ojo, pero tal vez el repaso para mucha gente. Si no hay repaso, capítulo 1 es un sobrevuelo. ¡Chum! Por ejemplo, distribución de frecuencias es como un histograma, que ustedes ya saben tal vez. Muchas veces necesitamos comparar una distribución de frecuencias, los datos, contra una distribución matemática esperada, y eso se llama una distribución de probabilidad. Eso es lo que manejaron, esa línea negra es lo que ustedes manejaron en su último curso de matemáticas, obviamente, y que las distribuciones matemáticas tienen sus fórmulas, y fíjense que estas fórmulas de distribución tienen, yo diría, parámetros. ¿Cuáles son los dos parámetros? Para el normal, hay mu, ¿lo veis? Pues mi spotlight, mi láser. Ahí está el mu, el promedio, y aquí está el sigma, que vamos a mirar hoy o en el lab y mañana. So, sigma es desviación estándar. So, con solo esos dos parámetros, mu y sigma, se puede hacer una descripción de cualquier posible distribución normal. Es arriba, es abajo, es ancho, estrecho. Por esto, la estadística que aprovecha de estas distribuciones matemáticas se llama la estadística paramétrica, porque son fórmulas que tienen parámetros para la distribución T o F o chi cuadrado o normal. Más adelante, si no estoy mal, es como más de lo 4, vamos a mirar qué será estadística no paramétrica. Entonces, ok, parte de que tenemos que terminar ese sobrevuelo. Ya, distribución, ¿no? Ya, estadística paramétrica porque tienen parámetros en estas curvas matemáticas. En el lab, no tengo que gastar mucho tiempo en esto porque en el lab van a repasar estos dos tipos de estadísticos de resumen. Y esos dos tipos podemos hacer dos preguntas. Perdón, estoy cayendo de mi silla. Ok, that's a little better. Dos cosas que podemos hacer o cuantificar sobre los datos es, ¿cuál es la tendencia central? En general, somos gordos, flacos, es decir, las mariposas son rápidos o lentos, pero también igual o a veces más importante es qué tanta variación hay en los datos. Es decir, cuánto varían los seres humanos, cuánto varían las mariposas. Eso se puede llamar la envergadura, la varianza, desviación estándar. Y estos términos, algunos están todos están en el libro, pero estos al final, rango intercuartil, es capítulo 3. Eso es la mayoría de este repaso, pero quería profundizar un poquito en varianza, porque varianza es tan importante en la ciencia. Tal vez vale la pena explicarlo un poquito más. Pero en el lab van a ser cosas chéveres como cómo en R puede uno desarrollar su propia función para sacar una mediana, por ejemplo. Van a hablar, creo, si me acuerdo bien, mira, de funciones, así es más chévere el ejercicio mañana, jueves. Ok, let's go.
So, what do I want to talk about? So, oh no, creo que va a morir mis audífonos pronto, pero tengo más. No hay preocupación. Ok. So, promedio es el repaso. Lo van a mirar en el lab, promedio de colegio, creo. Pero, recuerden que promedio es lo mismo que media aritmética y es una sola posible número de interés. Tal vez queremos saber también cuánto varían los datos. Quería profundizar en pocos minutos cómo mirar varianza, que eso va a ser central de mucho lo que queremos hacer. Imaginamos que tenemos 20 maticas. Y estas son las alturas. Uy, perdón, no puse las... El pecado que yo hice acá es no puse las unidades. Centímetros, ¿ok? Hay de bajitas de 1 hasta 7 centímetros. Esa gráfica es una gráfica que ustedes, por favor, nunca van a hacer. Es un poquito bobis, esa gráfica. Pero me sirve para un punto didáctico. Voy a poner mis plantas en un orden arbitrario. Voy a darles números, de 1 a 20, porque tengo n de 20 maticas. Y cada matica tiene su altura en centímetros. Ahí están mis unidades. Y se nota que hay una variación en altura. Hay altos y bajos, ¿sí? Quiero capturar, cuantificar esa variación. Hay un mínimo y máximo, y hay un rango de 6 entre mínimo y máximo, pero eso no me dice nada de cómo serían dentro de esas dos. Los otros 18 maticas, ¿cómo serán? La media aritmética, o el promedio, sería esa línea, convenientemente es 4 para mí. Y se nota que hay plantas más altas y más pequeñas por definición. Tendrá que ser así. Ok. Yo quiero cuantificar la variación. Mi truco para esto es preguntar o cuantificar qué tan lejos es cada puntico, cada observación de ese promedio. La diferencia entre la observación y el promedio de mis set de datos es la barrita vertical. Y hay positivos para los grandes y negativos para los pequeños. Y unos, sí, bam, cero diferencia. Ok, hay variación alrededor. Y cuidado, todavía eso no se llama varianza. Varianza es una medida específica de la variación que tienen los datos, o la variabilidad que tienen. Como les dije, hay varias formas de medir esa variabilidad. Podemos decir, ¿cuál es esa línea vertical? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es 3? ¿Es menos 3? ¿Es menos 1? ¿Es 0? Yo podría sumar esos numeritos. Estos suman a 12, estos suman a menos 12, la suma de las sumas es 0. Sumando todas las barritas es 0. Eso no me ayuda. Hay más que 0 variación. Esa sería mala idea. ¿Qué tal si tomas el cuadrado de cada barrita? Ahora todas van a ser positivas. Ajá, yo puedo, recuerden que tengo cada observación, qué tan lejos es de la medida, esa es la diferencia. Voy a sacar el cuadrado y sumarlas todas. Y así, la observación, qué tan lejos es cada uno del promedio, saca el cuadrado de esto y sumar todos esos cuadrados. Y eso se llama la suma de los cuadrados. Y ese va a ser más y más importante durante el curso. La suma de los cuadrados, o SS por el inglés, sum of squares. Y pues es sum of squares, J, X, S. J es solo altura de plantas. Pon un X, pones un J, whatever, lo que quieres. Entonces, suma de los cuadrados. Great. Es una medida de la variación que tienen los datos. Se hace así. Cuadrado, sumado, cuadrado, sumado. Ok. Sería mi total sum of squares. Esa es la variación. Todavía no es la varianza. Ok. Pero si yo calculo esa suma de los cuadrados, con 10 datos, tengo una suma de 21. Si lo hago con los 20 datos, me da 44. Esa suma de los cuadrados aumenta con más datos. Sería muy difícil comparar 2 sets de datos o 3 sets de datos, porque si no todos son iguales, hay 10 plantas acá, 50 plantas por allá, ¿cómo voy a comparar la variación que tienen los datos entre sets de datos? Fácil. Básicamente, la varianza es, voy a decir esto entre comillas, el promedio de la variación, o el promedio de la suma de los cuadrados.
O la media de la variación es la varianza, entre comillas. Casi literal, pero hay una vaina, un concepto que nos falta, que va acá, que es el -1. Si yo saco suma de los cuadrados, ese y en ese ejemplo, dividido por cuántos hay, 20 maticas, pero hay un -1, va a ser dividido por 19, y me va a dar la varianza. Y eso, la suma de los cuadrados por n-1, n observaciones, me da el mean square, o el promedio de la suma de los cuadrados, o se puede definir varianza así también. ¿Qué es ese vaina de -1? ¿Qué metió ese -1? Well, tiene un nombre. Y ese nombre nos sirve para el módulo siguiente también. Y el resto del curso, básicamente. Y eso es un concepto que llama grados de libertad. En vez de dividir por n, vamos a dividir por grados de libertad, que va a ser n-1. Y hay dos respuestas, explicaciones, porque ¿quién puso ese -1? Uno, la respuesta es simple, menos chévere, pero simple, funciona. Es decir, ¿cuántos de los valores están libres de variar? ¿Cómo que libres? Pues la mata es la mata y tiene su altura, ¿cómo es que es libre? Y cuando dicen esto, lo que quieren decir es, bueno, si yo tengo ya la media de 4 números, por ejemplo, yo digo, la media, tengo 4 números y su promedio es 20. Podrían ser lo que sea, anything, ¿no? Pero 3 de ellos son 10, 10 y 30. Ya sabes el cuarto valor, ¿cierto? 4 números, promedio es 20, son 10, 10, 30 y alguito para sacar un promedio de 20. Ese alguito debe ser 30. 10 más 10 más 30 más 30 dividido por 4 es 20. El cuarto número, ya que tenemos el promedio, el cuarto número no tiene su libertad de variar. Este es el cuentico de grados de libertad. Si quieres saber una explicación mejor, creo yo, hay un footnote en el libro. Lo voy a explicar. Tomamos el tiempo. Hay solo 5 minutos para explicarlo. ¿Será? ¿Se acuerdan que yo dije que hay estimados y parámetros? Y es rara vez que el estimado es perfecto. Ese promedio. Ese parámetro. Normalmente los estimados varían un poquito arriba o un poquito bajo del valor del parámetro, los estimados. Como en la diana que ya vimos. A veces estamos cerca del valor real, a veces lejos. En este caso, mira ese gráfico. Yo dije que el promedio de altura de plantas era 4. Ahora, ¿qué tal fue mal? ¿Qué tal? Si imaginamos una población real de plantas, tiene su promedio. No importa si es más grande o más pequeño, pero undo. Voy a correr el promedio para acá. Ahora lo calculamos esas barritas otra vez. Algunos son más corticos, como estos, pero muchos son más larguitos. ¿Quién me podría decir? ¿Quién está despierto con su thinking cap puesto? Ahora que cambia el promedio, ¿la variación total va a subir, bajar o queda igual? Yo creo que queda igual. ¿Otro voto? ¿Otro voto? ¿Alguien más? Yo creo que va a bajar un poquito. Ajá. Igual, bajar, o creo que se cambia, pero depende si baja o sube el promedio. Ok, I love it. Hay 3 respuestas y 3 respuestas diferentes. I love it. Giselle, voto por igual. Les voy a dar una pista. Dijimos que, not J, dijimos. Aquí está la pista cuadrado. Ahora, fíjense que cuadrado, eso sería 9. Cuadrado, eso sería 9. Los largos tienen más peso, digamos.
So, no importa. So, si yo corro el promedio hacia abajo o hacia arriba, ya estoy generando unos que ya van a tener valores de como 4, 5, cuadrado hacia 16, 25. So, la variación que el promedio sube o el promedio baja, la variación total va a aumentar porque estamos hablando de cuadrados. Y los números extremos tienen cada vez más y más y más peso. So, de hecho, el promedio es la forma de minimizar esa variabilidad. So, cualquier valor que va arriba o abajo va a aumentar mi variabilidad total. Y ahora, la varianza, ¿qué resultaría? Mi sesgo. Llegamos al término sesgo otra vez. Si yo hago suma de los cuadrados y dividido por n, recuerden que esos son un estimado, eso viene de mis datos. Voy a sobreestimar la varianza. ¿Por qué? Porque la varianza real tal vez es un poquito más arriba, o el promedio real, el mu, es un poquito más alto, o es un poquito más bajo, lo que sea, eso va, de todas formas, eso aumenta un tricito, eso aumenta, su varianza aumenta, por ende, hago lo que hago, mi varianza, ese factor sería un estimado sesgado de la varianza, porque estoy subestimando la varianza, right? Hay un poquito más de lo que yo pienso. So, yo quiero que ese número es un poquito más grande. Para hacer ese número un poquito más grande, voy a hacer el denominador un poquito más pequeño. Esa es la razón real porque es n-1. Mucha información a la vez. Hay un footnote en el Whitlock and Suter que dice lo mismo, pero a mí me gusta más explicarlo con la gráfica. So, si esto, one minute, resumir en un minuto. Si este promedio no es el valor real, si el valor real es un tricito acá, right? El valor real va a aumentar. El valor real es más grande de lo que yo pienso. So, voy a subestimar la varianza. So, tengo que hacerlo más grande. Supongo el denominador más pequeño. Y ahora es mi corrección. So, esa es la razón. La otra explicación que me gusta más porque es n-1. Eso me cuesta 5 minutos, pero es chévere saberlo. Porque los libros, textos, muchas veces hablan de esta vaina de libre de variar. ¿Cómo que libre de variar? ¿Libre? Es un término raro. So, la fórmula de la varianza realmente es dividido por, ya es hora. So, cuando yo digo n-1, es realmente el número de datos menos, aquí es la tercera explicación, menos número de parámetros que estimamos a través de los datos. Y en este caso nos tocó estimar un promedio. Haber estimado un parámetro, el promedio o la mediana aritmética, nos perdimos un grado de libertad. Porque esto fue, usamos los datos mismos para estimar esto. So, esas 2 o 3 explicaciones de por qué es n-1 en la varianza. So, y el resto lo van a ver en el lab jueves, que es repasar el promedio, desviación estándar. Oh my God. So, no quiero hablar más. No puedo, ya es hora. So, solo quería decir lo que iban a ver en el lab. ¿Por qué diría esto? Ok. Solo que la varianza sale cuadrado. So, ¿por qué no sacamos raíz cuadrado de la varianza y boom? So, ya saben de varianza, raíz cuadrado, desviación estándar. Y seguimos con esto mañana, aprovechando de todo lo que vimos hoy. Y esa cuestión de mediana y rango intercuartil lo van a profundizar súper bien en el lab y ustedes van a hacer su propio como script para sacar la mediana. So, chévere. Ya. Pasó el tiempo. So, gracias por su atención. Espero que eso no fue muy rápido. La versión en... Yo puedo subir... Gracias. puedo apagar la grabación. Espero que sigan la grabación. Lo voy a apagar.
Voy a dejar de compartir. Close. Stop sharing. Breathe. Somebody says breathe. I like it. Okay. Stop recording.